En esta serie de vídeos de las motos de mi vida, llegamos a un punto clave, el año 2000, en el que sucedió algo tan trascendental, tan clave y tan importante en mi carrera deportiva, que merece un único vídeo para que cuente la historia y se pueda entender cuán importante fue para propulsar todos los siguientes años de carrera, más de una década, y que se pueda entender la importancia y los siguientes vídeos que vendrán después de este, en los años 2001, 2002, 3, 4 y todo aquello que sucedería después, fue motivado y tuvo su chispa y su germen en un momento clave del año 2000, en una conversación que cambió el curso de mi vida y de mi carrera deportiva, y que os cuento hoy en este episodio en el canal. Así que tomad buen asiento y bueno, espero que os entretenga. Pues sería febrero o marzo del año 2000. Yo venía de 5 años compitiendo en el Criterium, ya con varias motos que había preparado y había ganado campeonatos con ellas. Pero claro, hacía tiempo que pensaba en dar el salto de categoría, ¿no? Y ya era más que hora, ¿no? de poder hacerlo. Pero no veía posibilidad. Básicamente yo no tenía recursos económicos ni tenía sponsor, así que lo lógico es, pues, sería no haber seguido corriendo. Pero bueno, aquel año 2000 yo tenía en mente volver al Criterium y había preparado un proyecto, una Honda NSR 125, con todos mis conocimientos y con toda mi ilusión para haber hecho el arma definitiva, y una moto pues que me permitiese seguir ganando y disfrutando del chasis que más me gustaba de la 125, de aquella de producción de calle. Bueno, pues en eso trabajé todo el invierno, y en uno de esos días que yo solía ir a visitar, a charlar un rato con mi amigo Luis Contreras, que bueno, pues era un amigo que era una persona tan cercana, y también por la diferencia de edad a veces pues era como un padre para mí, porque la forma en la que me trataba, yo me sentía siempre muy arropado y querido, y era, pues, como digo, más allá que de un amigo, ¿no? Era y lo sigue siendo, por supuesto. Y de esas veces que iba a charlar, pues charlábamos de muchos temas, de motos, obviamente todo relacionado con la moto, pero también de marcas y de la economía, de marketing, porque en aquellos tiempos yo ya estaba estudiando hace muchos años y bueno, me interesaban todos esos temas también. Y un día me llama y aparezco por allí, en el centro de Almería, donde él tenía el concesionario de Yamaha, y subo a la segunda planta, que es donde tiene su despacho, y nada, pues le saludo y empezamos a charlar como siempre de 20.000 cosas, porque pues yo creo que disfrutamos ambos siempre cambiando opiniones, siempre lo hemos hecho. Y me cuenta que bueno, pues que había llegado una circular de Yamaha en la cual bueno, pues se anunciaba la puesta en marcha de una copa monomarca con Yamaha R6 y Yamaha R1, que bueno, que en aquellos tiempos eran motos que no tanto la R6, que salió primero, pero la R1, que salió después, pues llevaba 2 años en el mercado, pues se había convertido en un auténtico bombazo de ventas. Y Yamaha pues que se ve que quería darle pues otro impulso más en esa vertiente de circuito, que también era una moto tan radical que le pegaba muy bien, ¿no? a este modelo. Entonces bueno, pues me habló de que se iba a hacer este campeonato monomarca, esta challenge, que le llamaban Challenge Yamaha, tanto en Andalucía como en Cataluña, Levante, en Valencia y en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal. Y
Y bueno, que se iba a correr con motos de serie, con un pequeño kit de carenados, escapes, pues lo típico de una copa monomarca en aquellos tiempos. Yo atendía a su información y a sus explicaciones, bueno, pues un poco, en fin, interesado pero ajeno, ¿no? Porque yo sabía que yo no tenía medios para embarcarme en este tipo de competiciones, porque simplemente no podía ni adquirir la moto, así que para empezar, eso habría sido ya la primera losa imposible para mí, ¿no? Y luego ir a los circuitos y demás. Yo estaba estudiando, hacía ya pequeños trabajos, pero nada, no tenía recursos, obviamente, para hacer nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, le escuchaba y decía, pues qué interesante, qué bonito pinta, y va a ser muy interesante para el motociclismo en Andalucía. Hay muchos pilotos que van a poder salir, disfrutar de estas máquinas, que la verdad es que cuando Yamaha sacó las R6 y la saga R6 y la saga R1, yo creo que es uno de los aciertos más grandes de la historia de la marca. Y incluso en un momento dado llegué a pensar, mientras Luis me contaba los entresijos, lo interesante, y me enseñaba, bueno, pues la documentación en la que venía un poco el reglamento que iba a haber, y yo en un momento dado pensaba, digo, me habrá llamado pensando en que, bueno, que me puede gustar, porque lógicamente a mí me gustaba cualquier tipo de competición, y máximo una competición que era saltar para mí, o sería saltar para mí de moto pequeña, 125, a moto grande. Pero yo pensaba, digo, bueno, pues esto me lo está contando pensando que a lo mejor yo pueda tener sponsor, o encontrar algún sponsor, o tener dinero para embarcarme y participar. Y entonces, bueno, pues en un momento dado hubo un impasse, hubo unos segundos ahí de la conversación, que nos quedamos como en vía muerta, en el sentido de que él me había comentado todo lo que había, y yo le había dicho, bueno, que era muy interesante, y que, en fin, todo lo que me parecía, ¿no? Con una copa monomarca, y lo que comentaba antes. Y entonces, en un momento dado, porque esto lo tengo grabado como si fuese ayer, han pasado 22 años, pero es que lo estoy viviendo casi como si fuera ayer, por el momento tan impactante y que cambió mi vida de tal manera que bueno, que estas cosas el cerebro las recuerda. Y en un momento dado me dijo, bueno, ¿y a ti te gustaría hacerlo esto? Entonces dijo, hombre, Luis, pues claro, esto me encantaría, esto sería un sueño para mí. O sea, poder correr con una moto de estas. Hay que tener en cuenta que yo, bueno, había hecho una prueba del europeo de 2,5, y todo lo demás era correr con motos de 125. Y todo lo que había probado de moto grande, pues es cuando me fui al circuito de Jerez a ver los grandes premios con la FJ 1200 de mi padre. Esas es todas las motos grandes que yo había llevado. Entonces, correr con un R6 con un R1, pues se me antojaba, vamos, un auténtico sueño, ¿no? Entonces le dije, pues sí, Luis, pues esto a mí me encantaría y tal, y esto sería fantástico, claro. Y entonces su respuesta cambió el curso de mi carrera deportiva, porque me dijo, bueno, pues si quieres hacerlo, ¿te gustaría? Venga, pues vete al taller de Yamaha, donde era también almacén de motos, y coge una R1 nueva, y nada, ponla en marcha y vamos a empezar. Yo no me lo podía creer lo que estaba escuchando, no me lo podía creer, y fue un shock, porque es que incluso no pensaba que en la más remota posibilidad de que esto pudiese ocurrir. Alguien me estaba facilitando una máquina que era un sueño. Yo es que ni había imaginado en poder correr con una 1000, o sea que no era ni un sueño, era mucho más allá. Pues alguien me estaba dando una moto, una 1000, una moto nueva a estrenar, para que yo la cogiera y participara en un campeonato que también era completamente nuevo, y me hacía muchísima ilusión, ¿no?, poder demostrar y cosas. Así que me quedé estupefacto, y siempre, como no puede ser de otra manera,
por mi lealtad a él y amistad, pues obviamente, y más en este caso, pues le hice caso a pie juntillas y me fui al taller y nada, pues cogí una de las R1 que había allí que habían venido de Yamaha, pues para la venta, obviamente, una moto azul y nada, pues la puse en marcha, me la cargué en el remolque y a los pocos días pues estaba con mi padre estrenándola en el circuito de Almería, de Taberna, para hacer el rodaje, porque no le iba a matricular ni nada, era solo para correr, así que había que hacer el rodaje en algún sitio. Otra experiencia absolutamente inolvidable, aquellos primeros kilómetros, porque me parecía que me había subido en una nave espacial después de lo que yo había conducido hasta ese instante, ¿no? Había pilotado. Así que, y esta conversación y esta generosidad y este apoyo y este contar conmigo de Luis Contreras, pues cambió el curso de mi carrera deportiva y fue el empujón que me permitió competir en moto, pues en toda esa década del 2000, porque realmente luego corrí con todo tipo de R1 con cada modelo que iba saliendo. Fue una época llena de éxitos y que como digo, pues duró más de 10 años, ya que hasta el año mismo 2013, en el que tuve el accidente en la isla de Man y prácticamente me retiré, pues estaba subido en una moto que tenía el patrocinio de Luis Contreras. Así que agradecido de por vida y bueno, y este es el ejemplo de uno de esos momentos, de esas conversaciones y de esas situaciones en la vida de las personas, y en este caso en mi carrera deportiva, pero mi carrera deportiva era mi vida, ¿no? En aquellos momentos. Pues que pueden hacer cambiar el rumbo absolutamente y propulsarte a una etapa pues totalmente pues que quizás no se haya soñado, alguien no la habría soñado antes ni la habría imaginado, ¿no? Así que bueno, pues este fue el momento para mí histórico en mi vida, tal como lo he relatado, y como digo, que dará sentido a mi carrera deportiva después, y bueno, y a la serie de vídeos que espero que le sigan a que estás viendo ahora mismo, sobre las motos de mi vida y pues bueno, pues las peripecias que he tenido con ella a lo largo de los años. Así que gracias por siempre, una vez más, una y mil veces que se lo diré a Luis Contreras, y espero que disfrutéis los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí. Antonio Maeso, nos vemos pronto en el canal.